Hay personas que buscan formar una familia y hay otras que buscan algo muy distinto: control, poder y permanencia. Esta es la historia de un médico admirado, de cientos de familias que confiaron en él y de una verdad que tardó décadas en salir a la luz. Bienvenidos a la condición humana. Jacoba Ballard nació el 2 de abril de 1981 en Indianápolis, en un momento de gran alegría para sus padres, quienes habían enfrentado una larga y desafiante batalla contra la infertilidad. Durante años, la pareja intentó concebir de manera natural, pero los intentos repetidos no dieron frutos, lo que generó un profundo estrés emocional y una sensación de frustración que afectaba todos los ámbitos de su vida cotidiana. En esa época, las opciones para tratar problemas de fertilidad eran muy limitadas, demasiado costosas y no tan avanzadas como hoy en día, así que decidieron explorar la inseminación artificial como una posible solución. Fue en ese momento cuando consultaron al Dr. Donald Klein, uno de los mejores especialistas en fertilidad, el cual era altamente respetado en la comunidad médica de Indianápolis. El Dr. Klein era conocido por su dedicación incansable a ayudar a parejas como ellos, utilizando métodos innovadores como el esperma fresco de donantes completamente anónimos. Estos donantes eran minuciosamente seleccionados de entre residentes médicos y estudiantes de odontología, lo que, según el Dr. Klein, aumentaba significativamente las tasas de éxito en comparación con el esperma congelado que se usaba comúnmente en otras clínicas. Así fue como Julie, la mamá de Jacoba, se sometió a varios procedimientos de inseminación en la clínica, donde el Dr. Klein, que también era propietario del lugar, le brindó un apoyo constante y profesional, explicando cada paso con claridad y muchísima empatía. Él les aseguró que el donante sería elegido cuidadosamente para que coincidiera con las características físicas del esposo de Julie y que ningún donante se utilizaba en más de 3 embarazos. Todo esto para minimizar cualquier riesgo genético a futuro. El enfoque del Dr. Klein era tan calmado y experto que inspiraba mucha confianza, al punto de que varias parejas lo consideraban un verdadero salvador en el campo de la fertilidad. Tras unos meses de tratamientos persistentes y cuidadosos, Julie finalmente quedó embarazada, y el nacimiento de Jacoba fue celebrado como un milagro que transformó por completo la vida de la familia. Jacoba creció en un hogar lleno de amor y estabilidad, rodeada del cariño de sus padres, quienes siempre le contaron con honestidad que había sido concebida con la ayuda de un donante anónimo, dato que jamás alteró su felicidad. La propia Jacoba se recordaba a ella misma como una niña curiosa y cercana a su familia, que disfrutaba de una vida normal sin complicaciones. Todo esto gracias en gran parte al trabajo excepcional del Dr. Klein, quien había hecho posible que tantas familias como la suya cumplieran su sueño de tener hijos. Donald Lee Klein nació el 10 de diciembre de 1938 en Indianápolis, donde pasó una infancia marcada por un entorno familiar estable y de clase media que enfatizaba valores como el trabajo duro y la disciplina. Desde joven participó activamente en los Boy Scouts, alcanzando el rango más alto de Eagle Scout, lo que implicaba involucrarse en proyectos de liderazgo, campamentos al aire libre y el aprendizaje de habilidades prácticas como primeros auxilios y navegación, experiencias que reforzaron su carácter meticuloso y su inclinación por ayudar a los demás. En la escuela primaria y secundaria asistió a instituciones locales donde se desempeñó como un estudiante dedicado, con un interés particular en las ciencias y las matemáticas que lo orientaron hacia una futura carrera en medicina. Sus calificaciones no eran excepcionales, pero sí lo suficientemente sólidas. Sus hobbies durante esta etapa incluían la lectura de libros sobre historia y ciencia, así como deportes al aire libre como el atletismo y el ciclismo, que le permitían equilibrar el estudio con momentos de recreación activa. En cuanto a sus amistades, era visto como reservado, pero capaz de integrarse en grupos pequeños,
participando en clubes escolares y actividades de la iglesia, ya que su familia era religiosa y afiliada a la Iglesia de Cristo, lo que significaba asistir regularmente a servicios dominicales y absorber principios cristianos que influirían en su visión del mundo a lo largo de su vida. Su niñez fue convencional, enfocada en el crecimiento personal y el logro. Sin embargo, en esa vida súper tranquila, sucedió un evento significativo en su juventud, y resulta que el Dr. Klein tuvo un accidente automovilístico en el que desgraciadamente atropelló a una niña, causándole la muerte. Este incidente profundizó su fe religiosa y su deseo de dedicar su vida a ayudar a otros a través de la medicina. Klein inició sus estudios superiores en la Universidad de Indiana en Bloomington en la década de 1950, donde obtuvo un título de bachiller en ciencias con énfasis en biología y química como base para su aspiración en el campo médico, logrando calificaciones sólidas que demostraban su dedicación, aunque no lo posicionaban como el estudiante más destacado de su clase. Se graduó en 1960 e ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, donde completó su título de doctor en medicina en el 64, especializándose en obstetricia y ginecología, con un interés creciente en la fertilidad, un área emergente que le permitía combinar su pasión por la ciencia con el deseo de impactar positivamente en la vida de las personas. En 1963, mientras aún estudiaba, se casó con Audrey y juntos tuvieron 2 hijos, Donna en 1964 y Doug en 1966. Tras graduarse, cumplió 2 años de servicio activo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como médico, seguido de 12 años en reserva hasta su descargo honorable en el 79, una experiencia que reforzó aún más su disciplina y lo expuso a entornos de alta presión. Tras completar su residencia en obstetricia y ginecología en el Hospital Metodista de la Universidad de Indiana, Donald Klein inició su carrera profesional practicando obstetricia general, donde se dedicó a traer bebés al mundo y tratar diversas condiciones ginecológicas, ganando experiencia y reputación en la comunidad médica. En 1979 decidió enfocarse exclusivamente en infertilidad y endocrinología reproductiva, abandonando la obstetricia para especializarse en tratamientos que ayudaran a parejas con dificultades para concebir, un cambio que reflejaba su interés en avances científicos emergentes en el campo. Ese mismo año fundó su clínica independiente, la Indianapolis Infertility Inc., la cual se convirtió en un centro clave para procedimientos de fertilidad en la región, operando hasta su cierre en el año 2009. La finalidad de la clínica era proporcionar soluciones accesibles económicamente y efectivas para la infertilidad, prometiendo altas tasas de éxito mediante métodos como la inseminación artificial con esperma fresco de donantes anónimos, seleccionados de entre los residentes médicos o estudiantes de odontología para garantizar su frescura y viabilidad. Klein comercializaba sus servicios a través de referencias de médicos generales, anuncios en periódicos locales y una creciente reputación como experto, lo cual atraía a miles de pacientes diariamente. Muchos de ellos eran parejas heterosexuales de clase media del área de Indianápolis y de los estados cercanos. Sus empleados lo describían como un mentor puntual y respetuoso, no solo con los pacientes, sino también con los asistentes administrativos y con los técnicos de laboratorio. Además de su práctica clínica, Klein integraba su fe cristiana enseñando un curso en su hogar llamado Growing Kids God's Way para cientos de padres, combinando consejos prácticos con principios religiosos, lo que ampliaba aún más su influencia dentro de la comunidad. Klein era un miembro muy valorado, no solo de su ciudad, también de todo el estado y por toda la comunidad médica nacional e internacional, y es por ello que miles de familias decidieron acudir a él para que haga de su sueño de ser padres una realidad,
Sin embargo, lo que parecía un sueño estaba por convertirse en la peor pesadilla de la vida de las parejas. Las primeras alertas sobre las prácticas en la clínica de Donald Klein surgieron en el año 2014, cuando un grupo de individuos concebidos mediante donantes comenzaron a descubrir conexiones inesperadas a través de pruebas de ADN comerciales, lo que generó preguntas iniciales en foros en línea para niños de donantes. En 2015, estos individuos contactaron directamente con Klein, quien negó cualquier tipo de irregularidad en sus métodos. Sin embargo, esto llevó a quejas formales ante la oficina del fiscal general de Indiana, iniciando así una investigación que reveló inconsistencias en las declaraciones del doctor. En el ámbito clínico y científico, expertos en ética médica y fertilidad comenzaron a cuestionar la falta de regulaciones estrictas en esa área y la posible violación de estándares éticos al no obtener consentimiento informado para ciertos procedimientos, aunque esas preocupaciones se amplificaron con el tiempo. Las víctimas en esta fase incluían al menos a 50 madres que habían sido tratadas entre 1974 y 1987, junto con sus hijos que experimentaban graves crisis de identidad al descubrir lazos genéticos inesperados. Sin embargo, nadie sabía a qué se referían esos lazos genéticos alterados hasta el año 2016. El descubrimiento final de las acciones de Donald Klein se concretó cuando pruebas de ADN confirmaron que nunca habían existido donantes, ya que el propio Klein había utilizado su esperma en al menos 94 procedimientos de inseminación sin el consentimiento de las pacientes, revelando así una mentira sistemática que violaba la ética médica y la confianza depositada en él como profesional. Esto llevó a 2 cargos penales en 2016 por obstrucción a la justicia, en los que se declaró culpable en 2017, recibiendo una probation de 1 año y una multa de $500, resolución que las familias víctimas han considerado sumamente insuficiente. En 2018, el Dr. Klein dejó voluntariamente su licencia médica ante la Junta Médica de Indiana, la cual le prohibió permanentemente restaurarla, marcándole el fin definitivo de su carrera médica. Y aunque su clínica ya había sido cerrada en 2009 sin declararse en bancarrota, el escándalo de este descubrimiento destruyó su reputación y generó demandas civiles. En 2022 se resolvieron 3 casos por un total de $1.35 millones. Aún quedan 3 demandas adicionales pendientes. El ex Dr. Klein hoy tiene 87 años de edad y reside en un suburbio tranquilo de Indianápolis, donde lleva una vida pacífica desde el cierre de su clínica en 2009, sin involucrarse en actividades médicas o profesionales de ningún tipo. No ha enfrentado tiempo en prisión jamás, aunque sí continúan algunos casos civiles. Klein mantiene un perfil bajo, asistiendo ocasionalmente a su iglesia local y evitando la atención pública, enfocándose exclusivamente en una existencia privada dentro de su hogar. Las víctimas principales del caso de Donald Klein incluyen al menos a 50 madres que fueron inseminadas sin su consentimiento, sufriendo un trauma emocional duradero. En términos de resarcimiento, las víctimas han recibido compensaciones a través de pagos individuales de alrededor de $100.000, provenientes de fondos de compensación médica del estado de Indiana. Los hijos de Klein han formado un grupo de apoyo sólido, organizando reuniones anuales desde 2019 y hasta la fecha. En ellas los hermanos no solo se juntan a comer, sino que comparten regalos en sus cumpleaños y largas caminatas. El escándalo impulsó cambios legislativos en Indiana, donde en el año 2019 se aprobó una ley que criminaliza el fraude en fertilidad, permitiendo demandas civiles y estableciendo penas de hasta 2 años y medio de prisión
por violaciones similares. Donald Klein no solo traicionó a sus pacientes, usó su posición de poder para imponer su propia genética, alterando la identidad de decenas de personas sin su consentimiento. Lo que movió este caso no fue ni la ciencia ni la compasión, ni siquiera el dinero. Fue su narcisismo y su necesidad de multiplicarse, de dejar marca, de sentirse superior a las reglas, a la ética y a la vida de los demás. Porque cuando el ego se disfraza de vocación médica, el resultado no es un milagro, es simplemente una forma silenciosa de abuso.